Bienvenidos a otro episodio de Pase Ambidiestro. Fútbol, honestamente. Football, soccer, honestly. Ambidextrous pass. Today we'll be focusing on what it is match day 6 and 7 of La Liga, match day 6 of the Premier League, en Match Day 5 o Serie A. El día de hoy nos enfocaremos en lo que es la jornada 6 y 7 de la Liga, la jornada 6 de la Premier League y la jornada 5 de la Serie A. Esto es pase ambidiestro, ambidextrous pass, fútbol honestamente, soccer, football honestly. Comenzaremos primeramente con lo que es la liga. La liga will be the first thing that we'll be focusing on since there's two match days that were played in the middle of last week and this weekend that just passed. We're going to start with the first match, Celta Real Betis. Celta Real Betis. That match was actually played ahead of time, not on the actual dates of the match dates, because this team had to play European football, Real Betis. So they decided to play this game on the 27th of August. En agosto 27 fue cuando se disputó este partido del Celta contra Real Betis porque tenían que jugar fútbol europeo. Las fechas no estaban... Las fechas, como se dice... no estaban bien para que los equipos jugaran cómodamente. Entonces tuvieron que arreglar las fechas y este partido se disputó el 27 de agosto. Primeramente es el Celta Real Betis, partido que fue disputado el 27 de agosto. Un partido donde el Celta dominó lo que fue el ataque, teniendo más tiros a puerta y más tiros, exactamente más que todo los dos equipos. El Celta disputó más tiros a puerta, pero en Real Betis dominó lo que es la posesión. Una cosa lleva a la otra. Los dos equipos salen de esta con un empate que le favorece a los dos, pero cada quien quiere tomar sus puntos para poder escalar lo que es la liga y quedarse por lo menos en los puestos altos y no en medio de la tabla o estar abajo en la relegación. Ese fue un partido disputado el 27 de agosto. Después de eso tenemos lo que es un Español Valencia. Un Español Valencia que termina empatado. Un partido que termina empatado, pero un partido que estuvo de ida y venida. Un partido que estuvo para los dos equipos. Un Valencia que se miraba que iba a ganar, pero al final un Español que le empata tarde con un gol de Javi Puado. Y este partido se termina empatado. Un Valencia que sufrió, pero al final se lleva lo que es un empate, un punto. Después tenemos lo que es un Athletic Club contra el Girona. Un Athletic Club contra el Girona. Un Girona que primeramente fue quien tomó el liderazgo en este partido. En el segundo tiempo el Athletic Club respondió de una para por lo menos llevarse un punto. El Atlético fue quien dominó este partido, pero le toca irse con un empate en esta jornada 6. Después tenemos un Sevilla
Villarreal, un Sevilla-Villarreal, un Villarreal que le gana a un Sevilla, un Villarreal que se lleva este partido en los últimos minutos con eh, primeramente con un empate de So para por lo menos empatar el partido eh, a principio y después un Villarreal que se lo lleva, pero también un Sevilla que le tocó duro porque no pudo terminar lo que es sus oportunidades. Entonces el partido termina empatado. Después tenemos un Levante contra un Real Madrid. Un Real Madrid que extendió su racha de 6 partidos ganados en la liga. Eh, un Madrid que tiene su estrella, sus varias estrellas, pero una estrella que sigue brillando, que es Mbappé, que metió 2 goles. Y en ese mismo partido lo que es Vinicius y Mastantuono también estuvieron en lo que es la lista de jugadores que metieron goles en ese partido. Un partido que el Madrid lo dominó, un partido que se sabe 4-1, el Madrid domina este partido. Después tenemos lo que es un Getafe contra el Alavés, un partido bien cerrado, un partido donde el Alavés creó más, pero el Getafe tiene su portero que fue sólido y los pudo mantener por lo menos anivelados para que este partido saliera con un empate. Después tenemos una Real Sociedad contra un Mallorca, una Real Sociedad que tiene su primer gane. Ya vienen 6 partidos, es el primero que gana y un gol anotado por Mikel Oyarzabal. Después tenemos un Atlético de Madrid contra Rayo Vallecano, un Atlético que viene de atrás y va perdiendo, pero después termina ganando con un hat-trick de Julián Álvarez, jugador que sigue tomando forma, jugador que sigue mejorando durante estas fechas, van pasando, estas jornadas van pasando, va jugando más fútbol, viene cogiendo mejor forma, viene ayudando al Atlético. Y este es el segundo gane para el Atlético de Madrid. Después tenemos lo que es un Osasuna contra el Elche, un partido que termina empatado. Osasuna fue quien abrió el marcador en este partido y el Elche lo empata para mantener por lo menos su racha de que no pierde. No racha ganadora, pero por lo menos racha en la que no pierde. Después tenemos un Real Oviedo contra un Barcelona. Un Real Oviedo que fue quien abrió este marcador con un gol deslargo por el error que tuvo el portero del Barcelona. Pero después el Barcelona se metió al partido con un gol de Eric García, después con un gol de Lewandowski y en el minuto 89 con un gol de Araujo para cerrar este partido y llevarse el gane de visitante. El Barcelona se gana este partido 3-1. Esto fue lo que sucedió la jornada 6. Ahora vamos a ver lo que sucedió, lo que fue este fin de semana en la jornada 7 de la liga. En la jornada 7 de la liga tenemos lo que es un Girona contra un Español. Este es un derbi catalán. Un derbi que ninguno de los dos equipos anotaron. Un Girona que va y viene sin ganar. Y también está a lo que es lo más bajo de la tabla. Este partido se termina empatado. Esta es la jornada 7 de la liga. Después tenemos un Getafe contra un Levante. Un Getafe y un Levante que también terminan empatados. Los dos equipos. Un partido muy anivelado entre los dos. Un Getafe que
En este partido mantuvo lo que es la posición un poco más, pero un Levante que toma lo que es el liderazgo en el minuto 26 para que después el Getafe le empate en el minuto 57 y los dos se llevan un punto de este partido. Después tenemos lo que fue un partido muy muy sorprendente, un partido que todo aquel fanático del fútbol, seas del Atlético o seas del Madrid, un Madrid que se puede decir que se queda de sorpresa. El resultado le da sorpresa a los hinchas del Madrid y un resultado que también le da sorpresa al Atlético, porque el Atlético viene un poco sin ritmo, pero en las últimas, lo que es esta jornada 7 y la jornada 6, el Atlético decide empezar a conectar y esto le ayuda a coger ritmo. Gana en la jornada 6 y después se enfrenta contra el Madrid en la jornada 7 y le gana al Madrid 5-2. Un partido que el Real Madrid toma posesión. El Madrid tomó la posesión del balón. El Madrid tiene la posesión del balón en este partido, pero sufre defendiendo. Mientras el Atlético le saca ventaja a su ataque. Eh, Julián Álvarez vuelve a meter lo que son 2 goles. Uno de tiro libre y uno de penal. Un tiro libre muy bien ejecutado. Un tiro libre que probablemente Courtois o la defensa, la pared que ha puesto el Madrid, pudo acomodarse mejor. Pero al final ese buen toque de Julián Álvarez pone el balón donde tiene que ponerlo y le ayuda a su equipo Atlético de Madrid a conseguir unos cuantos goles y a ganar 5-2. Entonces también tenés en este mismo partido un Madrid que solo metió 2 goles por los 2 tiros que tuvo a puerta. Tuvo más tiros a puerta, pero estos fueron los únicos que estuvieron a puerta en sí, en la meta. Entonces como Madrid empiezas a preguntarte si el Madrid está para jugar contra equipos más fuertes y si puede lo que es ejecutar un buen partido como equipo y no estar en confianza de un solo jugador. No confiar en solo un jugador que le resuelva esto, porque sabemos que los números no mienten y el Madrid estos últimos partidos le ha cogido confianza en que Mbappé le resuelva algunos partidos o por lo menos que esté en lo que es el marcador. Pero este partido le deja saber al Madrid que tiene que hacer un chequeo interno y ver si lo que está haciendo está correcto o tiene que mejorar algo, mover algunas piezas para que su fútbol ejecute mejor y mantenga control de los partidos. Un Atlético que arrasa con el Madrid, le mete 5 y el Madrid solo puede meter 2 de los únicos 2 tiros que tuvo a puerta, que estuvieron en objetivo, a puerta. Entonces, este Real Madrid se le nota que tiene una decadencia de estructura defensiva y a la misma vez un tipo de disciplina. Sí, los jugadores corren, sí, los jugadores marcan, pero tiene que ser un poco más de disciplina física y estructura para poder pelear con esos equipos que te juegan también físicamente. Un equipo que el Atlético de Madrid es un equipo muy físico, un equipo que te juega físicamente, no va a dejar que juegues tu partido tranquilamente, sino que ellos se meten al partido y te sacan. El Atlético es capaz de sacarte del partido mentalmente cuando no estás
usando lo que es tu forma física bien, porque son jugadores que les gusta jugar agresivamente. El Atlético se conoce por eso y por eso es un rival muy duro con el que cuando tú te enfrentas tienes que jugar tu fútbol muy técnico y también un fútbol muy físico para poder ponerte a la talla de ese equipo. Pero aquí el Madrid por lo menos tiene lo que es al principio eh, lo que es un chequeo de equipo para que se den cuenta si el fútbol que están jugando está bien o necesitan mejorar algunas cosas para poder destacar su fútbol mejor y ganar, seguir ganando y ganar los partidos que le favorecen bastante. Cada partido te favorece, pero cuando te enfrentas a un rival como el Atlético de Madrid, no solo es fútbol el que está jugando, sino que también el orgullo, la competición y de lo que se está hecho, las ganas de poder jugar estos partidos. Y el Madrid queda frenado un 5-2 y pierde su racha de 6 partidos ganados enseguida. Ahora le toca revaluarse y ver cómo arregla esta situación. Pero esto es lo que es el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Después tenemos lo que es un Mallorca a la vez. Un Mallorca que le gana, pero al Alavés en un partido bien anivelado, un partido bien cerrado. Un Alavés que toma el balón más, pero un Mallorca que capitaliza en lo que es la oportunidad del minuto 37 para llevarse el gane y quedarse con los 3 puntos en casa. Después tenemos un Villarreal contra el Athletic Club, un Villarreal que gana 1-0 en un partido bien anivelado, un partido muy muy anivelado. El Atlético mantiene la posesión del balón, pero un Villarreal que pudo tomar lo que es las oportunidades de goles claras y solo fue una tan sola oportunidad clara que pudo capitalizar, pero la toma bien y se lleva y se queda con sus 3 puntos en casa. Después tenés un Rayo Vallecano contra un Sevilla. Un Rayo Vallecano que dominó el partido en el ataque y manteniendo el balón. Pero el Sevilla capitalizó con un tan solo tiro a puerta para meter gol en el minuto 87 y después en Rayo Vallecano pierde lo que es a Camello en el minuto 97 del tiempo suplementario y el Sevilla deja al Rayo Vallecano en casa con una pérdida. Se lleva el Sevilla los 3 puntos para Sevilla como visitante en Rayo Vallecano. Después tenemos lo que es un Elche contra el Celta de Vigo. Un Elche que dominó este partido. Un Elche que se lleva los 3 puntos. Se lleva los 3 puntos para casa. Se queda con los 3 puntos en casa, digo. Y un Celta que sigue teniendo problemas. Un Celta que sigue teniendo problemas tratando de empezar a coger ritmo y a llevarse puntos para mantenerse en esta liga y no estar en lo que es el peligro del descenso. Un Celta que de vez en cuando pelea con algunos equipos, pero a veces también empieza como a ahogarse y no consigue lo que necesita en algunos partidos. Pero esta se la gana el Elche 2-1 contra el Celta de Vigo. Después tenemos lo que es un Barcelona Real Sociedad. Un Barcelona Real Sociedad. Un Barcelona que comienza perdiendo en el minuto 31. Pero este liderazgo en este partido solo le duró 13 minutos a la Real Sociedad. Cuando empata este partido
con un gol de cabeza. El Barcelona ha venido destacando su fútbol, ha venido mejorando su fútbol cada vez y mantiene la posición en este partido y mantiene el ataque, tiene más tiros a puerta y más tiros en objetivo a puerta. Pero el Barcelona le empata. Minuto 58 entra Lamine Yamal. En el minuto 59, Lamine Yamal hace su segundo toque en el balón. Segunda posición de Lamine Yamal en el balón. Crea una oportunidad de peligro y le asiste a Lewandowski para meter gol. Y el Barcelona gana 2-1. Otra vez, Lamine Yamal entra en el minuto 58. Primera posición de balón. Trata, pero no puede crear. En la segunda posición de balón. Trata de crear, crea peligro y asiste a Lewandowski. Estamos hablando de un jugador tan joven que en menos de 30 segundos a 45 segundos te puede cambiar el partido. Viene de la banca, viene también de lo que es con un problema médico. Estaba teniendo problemas musculares y se le da la oportunidad en este partido de volver después de que ya está bien, después de que ya hizo su rehabilitación. Lamine Yamal entra en el minuto 58, en el 59 crea un peligro en su segundo toque de posición en el balón y asiste a Lewandowski para ganar este partido contra la Real Sociedad. Muy bien por Lamine Yamal. Crea diferencia, es la diferencia algunas veces y peligro siempre va a tener. Es un jugador que con la velocidad y su despegue te desequilibra, te pone un desequilibrio que no sabes si terminará o no terminará, o comenzará o no comenzará. Es un jugador que su rapidez en un momento al otro te puede llevar de nada a todo. Muy bien por él, muy bien por el Barcelona, y se gana este partido 2-1 después de que vienen perdiendo, terminan ganando 2-1. Después tenemos lo que es un Real Betis contra los Osasuna. Un partido bien cerrado también, un partido donde el Real Betis creó oportunidades más claras y el Betis pudo poner dos de estas oportunidades atrás de la malla para ganarle a los Osasuna 2-0. Esto es todo por la liga. Unos resultados sorprendentes como del Atlético de Madrid contra el Real Madrid, y a la misma vez un Real Madrid que se miraba que su fútbol empezaba a coger ritmo, pero un Atlético de Madrid que no venía cogiendo ritmo. Coge ritmo en la jornada 6 y en la jornada 7 le gana a un Madrid que venía cogiendo ritmo. Puede ser. Solo es fútbol, honestamente. Pero son pequeños detalles que te preguntas si hay ritmo y continuidad, o algunas veces es por los adversarios contra los que te pones a jugar. Pero un Atlético que frena a un Madrid después de 6 partidos seguidos ganando. Ahora el Madrid queda en segundo y el Barcelona pasa a primero de la liga con 19 puntos. Primera pérdida para el Real Madrid. Primer gran gane para Atlético de Madrid. Y el Barcelona se queda en punta de la liga. Eso es todo por la liga, la jornada 6 y 7. Después tenemos lo que es una liga inglesa, la Premier League. Una liga inglesa.
la Premier League con la jornada 6 de la Premier League. Match Day 6 from the Premier League. Premier League has had some good results, some surprising results, and at the same time just topics about certain teams developing, certain teams getting rhythm and a clear idea of what their game is, and not only a clear idea but the clear execution of the game plan. En la primeramente tenemos lo que es un Brentford contra el Manchester United. Este fue un partido con actuación bien fuerte del Brentford. Un Manchester United que domina, pero no tiene lo que es una avenida clara para saber dónde lo lleva su fútbol. Esta formación lo hace ver muy delicado a este equipo. Todos esos que vieron el partido se dan cuenta que tienes que entrenar un poco más con tus centrales para saber cuándo y cuándo no jugar lo que es el fuera de juego. Una de las oportunidades que tiene Brentford, Maguire trata de jugar trata de dejar a lo que es el delantero del Brentford en fuera de juego, pero lo hace un poco muy tarde. A la misma vez es el único central, y si tú vas a tratar de confiar en un central muy bueno, pero un central que puede que no tenga lo que es ese pensamiento o el entrenamiento de cómo jugar el fuera de lugar. Un central que es muy bueno, muy físico, un central que le mete ganas, que es rápido, pero no tiene ese entrenamiento de saber jugar el fuera de juego. Y cuando trató de jugar el fuera de juego, en ese momento él mismo se dejó caer porque ya el jugador al que tienes que estar defendiendo ya te tomó lo que es la ventaja en la corrida y te deja atrás. Ya en ese momento lo único que puedes esperar es llegar donde él y que no pegue antes de que tú llegues. Pero el Brentford tomó sus oportunidades y capitalizó en ellas. Pero es algo que el Manchester United viene siguiendo con ese problema de que no hay lo que es una imagen clara de su fútbol, y no solo una imagen clara, sino que lo que es un plan de ejecutar y jugar bien para conseguir resultados. Todos aquellos que se acuerdan de cuando Alex Ferguson era el entrenador de este equipo, era un fútbol muy técnico, rápido, físico, en conexión, y a la misma vez el talento de cada individuo que hacía que este equipo conectara y fuera muy peligroso, muy peligroso. Aquí no encuentro lo que es en este Manchester United de que estamos hablando hoy en día. No se le nota que tiene lo que es conexión técnica, precisión en el balón y a la misma vez un ataque claro de ser peligroso. No se le siente y no se le nota. Entonces, a veces se preguntan si es a veces un poco de juego técnico o un poco más de agresividad o talento individual de cada jugador.
Pero Manchester United que ya empieza a dar, ya ahora ya las alarmas empiezan a sonar. Las alarmas empiezan a sonar. Rubén Amorín dice que no se preocupa de su trabajo. Me impersona como él quien no se tendría que preocupar, sinceramente, porque es un trabajo muy, muy bueno y no es un trabajo de horario 9 a 5. Entonces, entiendo que no se preocupa, pero tenés a toda una fanaticada que empieza a preguntar por qué no hay resultados. No significa que tenés que preocuparte por tu trabajo, pero tienes que preocuparte por empezar a conseguir resultados. Amorim might have said that he's not worried about his job. Completely understandable. It's not a 9 to 5. He could go months and days without a job. This is not a 9 to 5 person. Completely understandable. However, you have a huge fan base asking for results. Results that every week Manchester United plays only get worse and get plumbed more. So the question is, what is lacking from these players? Is it talent, technicality, aggressiveness, connection? There's some things lacking. You might not be worried about your job, but the fans are worried about the results of a club that has history and such a legacy that it's not living up to. And this is what happens when you support such a club as Manchester United that is always known and seen to be on top for the past 7-10 years. Manchester United has not been there. It has not been there, and I was worrying because this is a new coach coming in with a new idea, with an idea that is not showing any progress or concrete results to build on. So the alarms go off at Manchester United. After that, we have a Leeds against Bournemouth. Un Leeds contra un Bournemouth. Un Leeds que queda empatado contra un Bournemouth 2-2. Este partido fue dominado por el Leeds, pero el Bournemouth dominó lo que es la posesión. El Leeds domina lo que es el ataque. El Bournemouth le empata este partido a Leeds en lo que es el tiempo agregado. Leeds dominate the attack. Bournemouth dominate the possession. Bournemouth levels up on injury time. And this game ends up tie for Leeds and Bournemouth. Después tenemos lo que es un Chelsea contra un Brighton. Un Chelsea contra un Brighton. Un Chelsea que pierde 3-1. Pierde otro partido otra vez contra el Brighton. No es el primer partido que pierde contra el Brighton. No es el segundo partido que pierde contra el Brighton. Ya es uno de varios partidos que pierde contra el Brighton. Es el segundo partido que pierde en la Premier. Segundo partido seguido. Segundo partido que le dan otra roja. Donde no le favorece y pierde porque se queda con 10 jugadores en el campo. A la misma vez, un Chelsea que pierde contra un Brighton. No es la primera, no es la segunda, es una de varias veces que ha perdido. Pero algo que capta el ojo es que ese Chelsea ha invertido casi 300 millones en jugadores del Brighton. Pero no le puede ganar al Brighton. Chelsea loses 3-1. Second game in a row with a red. Second game in a row losing the Premier League.
another game lost to Brighton more than once in several occasions. But Chelsea has spent almost 300 million on Brighton players and is not able to win against Brighton. That is something that questions the investment. Is it the investment that you need? Or is it better technical development that you need? Even though you made the investment in great talent, you're lacking technical development as a team, not as the individuals. But Chelsea loses 3-1 to Brighton. Second red in a row for Chalobah. Let me correct that. Second game in a row losing. Second game in a row getting a red. And this red was for Chalobah. Then you have Manchester City Burnley. Manchester City that dominated the game. Guardiola's team is progressing. He's doing his progress. Erling Haaland scores a brace. Manchester City dominate this game through and through. Manchester City que gana 5-1 contra el Burnley. Un Manchester City que domina este partido, posesión, ataque, goles, tiros a puerta. Este equipo de Guardiola va progresando. Sigue progresando, viene progresando. Un Erling Haaland que mete 2 goles. Y un partido que encima de todo tiene escrito Manchester City. Manchester City lo domina totalmente. Después tenemos lo que es un Crystal Palace Liverpool. Let me just put this out there. Crystal Palace is the only unbeaten club in the Premier League. Crystal Palace wins 2-1. Liverpool fell short against Crystal Palace. That takes it in the injury time. Something that Liverpool is used to doing in the past few games in the Premier League. And Crystal Palace is the only beaten team in the Premier League, placing them at third in the league at the moment. Crystal Palace gana 2-1 contra un Liverpool que pierde puntos. Un Liverpool que perdió en lo que es el tiempo. Y a la misma vez el Crystal Palace es el único equipo que no ha perdido en la liga inglesa, la liga Premier. Después tenemos lo que es un Nottingham Forest contra el Sunderland. Un Nottingham que dominó el partido, pero un Sunderland que le gana por un tan solo gol y que deja al Nottingham en casa sin puntos. Nottingham Forest lost against Sunderland 1-0. Nottingham dominated the game. Sunderland scored 1 goal by Alderete. That was just enough to leave Nottingham upset at home. Después tenemos un Tottenham contra el Wolves. Un Tottenham que su delantera se vio un poco limitada por la organización defensiva que tuvo los Wolves. Un Tottenham que fue y esperó hasta el final para poder empatar este partido en el tiempo suplementario para por lo menos poder quedarse con un punto en casa. Tottenham attack looked very limited to an organized Wolves defense. Trot to the end to tie Wolves on injury time. 1-1. Aston Villa contra el Fulham. Aston Villa against Fulham. Fulham took the lead via Jimenez. However,
Ollie Watkins was able to tie this and was able to end his goal drought. And then Aston Villa took the lead on the second half and sealed it with a 3-1. And that's Aston Villa's first win in the English Premier League. First win for Aston Villa against Fulham. And Watkins is able to end his goal drought in 7 games of the Premier League. Después tenemos lo que es un Newcastle contra un Arsenal. Un Newcastle contra un Arsenal. Un buen partido. Un partido muy emocionante. Un partido que el Arsenal siguió y resistió y peleó. Y hasta que se le dio, pues pudo terminar este partido y empatarlo. Y a la misma vez quedarse con los 3 puntos la tabla y quedarse en segundo de esta tabla. Newcastle scored first. Newcastle scored. Arsenal suffered. Arsenal trailed almost 50 minutes with no goal to tie. And in the last 10 minutes, Arsenal ties with Mikel Merino scoring a header. And on injury time, Gabriel, the defender, scores to give Arsenal the win. Arsenal were resilient. Arsenal was really resilient in this game. They kept attacking. They kept trying to open the field. They kept switching the ball side to side to open, find gaps. They couldn't. Newcastle was defending themselves really well. It was a really tight game with Arsenal dominating the game. However, it took all the way to the injury time for Gabriel to be able to find a goal for Arsenal. An Arsenal that, again, had resilience, dominated, attack, and possession, but couldn't find an opening to just take this thing home and take the 3 points with them. But in the last few minutes of injury time, Gabriel was able to find the net, the back of the net, to take these 3 points to Arsenal and to help Arsenal go second place on the Premier League. Few points. Liverpool gets shocked. Crystal Palace only unbeaten team in the Premier League. Liverpool's lucky to only lose by 1 goal. Crystal Palace had Liverpool stuck in the back for a couple minutes in the first half. In the second half, things got a little bit more leveled, a little bit more back and forth between the two teams. But in the first half, Crystal Palace was dominating this game. Crystal Palace was terrorizing Liverpool defense. Alisson kept that team in. Alisson made a good amount of saves. Alisson made 5 saves. 5 saves that were worthy of goal. That's how many saves Alisson made. This game could have easily ended 5-1, 5-2, 5-3 the most, with 3 goals for Liverpool. But Alisson kept this team in. Liverpool still needs to get a little bit better on their defense, a little bit more steady. Konate sometimes is just doing too much. And yes, these are things that happen because it's part of the game, the adrenaline in the game. Because it puts you in another zone. But
Liverpool suffered against Crystal Palace. It was a tight score game, but Crystal Palace dominated, creating bigger chances, even though Liverpool had more shots. Crystal Palace created more clear chances and had Alisson busy at the office. Manchester United keep lacking aggressiveness, technicality, game idea, and attitude. Mourinho might not be worried about his job. He even said it himself. But the fans are starting to sound the alarm. Mourinho has the lowest winning rate of any Manchester United manager. The numbers don't lie. The alarms are starting to go off. Manchester United fans want answers and results. More when you have put such an investment out, but there is no results on the investment. Alarms are going off in the Manchester United supporters. Now we will focus on what is the Serie A. Serie A, that is in match day 5. Serie A, that is in match day 5. We will be focusing on Serie A. This is a Serie A that we have a Cremonese contra el Como. Un Cremonese que tiene a Nico Paz, que abre el marcador 1-0, pero el Cremonese se lo empata en el minuto 69. Y después, en el minuto 82, Jesús Rodríguez recibe una roja que deja al Como con 10 hombres. Un partido que el Como por lo menos pudo empatarlo y pudo quedarse con el empate, porque pierde a un jugador en el minuto 69, en el minuto 82, y sabemos que de 2 a 8 o 10 minutos en el fútbol es muy largo. En 30 segundos, en 5 segundos puede suceder algo. Como que por lo menos puede salir de esto con el empate. Después tenemos lo que es un Juventus contra el Atlanta. Un Juventus que dominó este partido en el ataque y la posición, pero Atlanta pudo empatarle al final del primer permiso. Un Juventus que empata. Un Juventus que empata este partido. Pero primeramente es el Atlanta que mete el gol al final del primer tiempo. Y el Juventus se lo empata en el minuto 78. Pero Zulema, jugador del Atlanta, recibe una roja en el minuto 80. Algo que la Juve no pudo capitalizar, pero termina un partido empatado. Después tenemos un Cagliari contra un Inter. Un Inter que gana 2-0. Inter que tuvo el control de este partido y en el minuto 9 y en el minuto 82 pudo meter goles. Tomó lo que es la posición y el ataque y dominó este partido entero y puede llevar a casa un gane sobre el Cagliari. Después tenemos lo que es un Sassuolo contra un Udinese, un Sassuolo que gana 3-1. Un partido que fue muy anivelado, pero el Sassuolo creó sus oportunidades y a la misma vez capitalizó en sus oportunidades. Los dos equipos tuvieron oportunidades,
pero uno de ellos supo aprovecharlos más claramente y este fue el Sassuolo 3-1. Después tenemos lo que es un Roma contra el Verona. Un Roma que se lleva el gane en un partido muy a nivel y capitaliza en algunas de las oportunidades que ha creado y por eso se puede llevar el gane 2-0 contra el Verona. Después tenemos un Pisa contra un Fiorentina, un partido también que es muy igualado en el ataque. La Fiorentina domina la posición, pero es un partido que muy igualado que termina en empate y los dos se llevan un punto. Después tenemos lo que es un Lecce contra un Bologna. Un gran partido de los dos equipos. Un gran partido poco más que le favoreció a Lecce con su actuación porque hicieron muy bien. Pero el Bologna termina empatándole este partido al final del primer tiempo, se lo empata. Y después el Bologna toma lo que es el liderazgo en el segundo tiempo, en el minuto 71. Y el Lecce se lo empata en el tiempo agregado para que los dos equipos compartan los 3 puntos. Cada quien se lleva uno. Después tenemos un Napoli contra un Milán. Milán contra el Napoli. Un Milán que fue quien abrió este marcador en un tiempo muy temprano, pero en el minuto 31 el Milán ya ganaba 2-0 por asistencia de Captain America Christian Pulisic. Minuto 31 el Milán ya ganaba con una asistencia de Christian Pulisic y un gol de Christian Pulisic. Captain America assisted and scored in the first half of this game. Then later on, Estupiñán gets a red. Napoli get a penalty and Napoli is able to take one back. El Napoli le dieron un penal, le sacaron roja a Estupiñán del Milán y el Napoli, lo que es Kevin De Bruyne, capitalizan ese penal y pueden por lo menos tomar un gol para atrás. Y después de que el Milán se queda con 10 hombres en el campo, el hombre que fue al quien tuvieron que sacar fue a Christian Pulisic, el jugador que les ayudó a tomar el liderazgo en este partido y a meter otro gol para que se respaldaran más tranquilamente. Fue el jugador que tuvo que ser sacrificado en este partido. Pero el Milan sufre, el Milan se defendió, el Napoli tuvo la posesión, atacó y trató de hacer todo lo posible para poder empatar o ganar este partido y termina perdiendo 2-1. El Milan se metió atrás y defendió todo el tiempo y un jugador que estuvo en todo el partido y en todo el campo fue Lucas, jugador que aunque tenga 40 años, sigue metiéndole ganas y sigue haciendo lo que tiene que hacer para seguir siendo un jugador que marca diferencia y un jugador que su fútbol y su ganas hablan por sí solas. Solo tenés que verlo cuando agarra el balón y cuando no tiene el balón juega. Juega a defender o juega a atacar, una de las dos, pero juega. Jugador que juega y marca diferencia. Y el Milan gana 2-1 contra el Napoli.
Después tenemos lo que es un Torino contra un Parma. Un Parma que juega en casa contra un Torino y gana 2-1. Un Torino que domina la posesión. Un Torino que tuvo más tiros. Y un Parma que capitaliza en lo que es 2 tiros a puerta. Y los únicos tiros que tuvieron y ganan este partido 2-1. Después hoy se dio lo que es un Génova contra un Lazio. Un Génova contra un Lazio. Un Lazio que gana 3-0. Un gane que necesitaban para por lo menos coger puntos y seguir cogiendo ritmo en esta Serie A. Un Génova que dominó el partido, la posesión, el ataque, dominó en todas formas que pudo. Pero un Lazio que tuvo menos tiros, pero los pocos tiros que tuvieron los tuvieron a puerta. Los tuvieron en objetivo a puerta. Un Lazio que capitalizó y tomó sus oportunidades que las tuvieron claras. Y desde temprano empezaron a meter gol. Y se llevan este gane 3-0 que les favorece porque necesitan estos puntos. Y dejan al Genoa en casa con un sabor amargo. Genoa pierde y el Lazio gana. Ese fue el partido de hoy en día lunes. Para finalizar lo que es la fecha 5 de la Serie A. Las fechas 6 y 7 de la liga se jugaron la semana pasada y se terminó este fin de semana. Y la fecha 6 de la Premier League comenzó este fin de semana que pasó y terminó este fin de semana. La liga todavía tiene un juego por disputar para la fecha 7, que es el Valencia contra el Real Oviedo. Este partido se jugará el martes y a la misma vez tenemos lo que es fútbol europeo de la Champions League que comenzará a jugarse martes. Otras cosas en las cuales podemos ver que está sucediendo en el fútbol internacional es que muchos jugadores, muchos cuerpos técnicos, muchos equipos se están quejando que los jugadores están recogiendo lo que es muchos muchas lesiones. Es un tema poco frágil, un tema que es frágil no solo porque se están disputando más partidos, pero también un tema frágil porque hay muchos jugadores que se vienen quejando de que están jugando mucho. Los jugadores están jugando cada 2 días. Y cuando querés ver fútbol de calidad, no se puede jugar cada 2 días. Porque los jugadores necesitan rehabilitarse físicamente y descansar físicamente. Entonces, cuando quieres ver fútbol de calidad, no puedes estar jugando cada 2 días. Se están disputando muchos partidos entre lo que son todos los torneos domésticos, las ligas, fútbol europeo de clubes y a la misma vez lo que es el fútbol internacional de países. Se están jugando muchos partidos. Muchos jugadores han hablado de esto, han dejado saber qué es lo que piensan, pero a la misma vez es un tema muy frágil porque los jugadores son quienes reciben estos pagos, pero son también quienes se quejan. A la misma vez, fútbol de clubes
en todas las ligas ahora han agregado más cambios. Esto fue un cambio que se agregó a lo que es el fútbol hace como 3 4 años para empezar a poder rotar lo que es los equipos y los jugadores para que otros jugadores puedan coger tiempo en el campo, pero los jugadores quienes son las figuras de estos equipos se empiezan a quejar diciendo que son muchos partidos, diciendo que es muy poco pequeño, muy poco tiempo para poder rehabilitarse, descansar y volver a jugar. Pero a la misma vez, como digo, son los jugadores que tienen cifras altas de pago, son los que se quejan. ¿Cuál será la solución para que los jugadores puedan rehabilitarse y descansar y a la misma vez dar lo que es un buen partido, un partido de calidad cada vez que jueguen? Ese es un tema que se viene dando y hay jugadores que vienen dejando saber que es mucha carga física, y por eso estamos viendo lo que son muchas lesiones. Tenemos en el caso del Barcelona un Hans Flick que le deja saber a lo que es la rueda de prensa que Lamine Yamal estuvo lesionado porque no supieron cómo tratarlo en la selección española, y a la misma vez tenemos un entrenador de la selección española que dice que no le importa. Ya cada quien sabe cómo toma eso, cómo lo interpreta él. Pero ese es uno de muchos ejemplos que los jugadores se vienen quejando de que hay mucha carga física, que necesitan un poco más de tiempo y que no se pueden estar jugando cada 2 días. Pero en ese mismo argumento, los mismos jugadores que reciben altas cifras de pago son quienes se quejan. Sí son humanos al final del día, pero te pagan y es un pago muy generoso, un pago que te deja tener la vida que tienes. Jugadores se quejan, pero ¿cuál es la solución para que estos jugadores no tengan mucha carga física, lesiones y puedan darte mejor calidad de fútbol? Porque vamos a ser reales, cada 2 días no se puede estar jugando. No se puede estar jugando cada 2 días. Hay que encontrarle una solución a esto, pero los jugadores se tendrán que poner de acuerdo entre ellos para ver cuál es la solución para no tener muchas lesiones. Esto lo vemos que viene comenzando desde el año pasado. El año pasado los jugadores empiezan a coger muchas lesiones musculares, las cuales a veces te dejan 1 o 2 meses afuera de no poder jugar, y a la misma vez están disputando muchos partidos. Ese es el tema, disputándose muchos partidos. Los jugadores se están quejando. ¿Cuál es la solución? ¿En verdad están dando fútbol con calidad cada 2 días? Algunas cosas han cambiado, pero algunas preguntas tienen que preguntarse, algunas respuestas tienen que ser dadas. Unas preguntas se tienen que preguntar y algunas cosas tienen que ser respondidas. Entonces, los jugadores se empiezan a quejar. Va a llegar hasta un punto donde los jugadores van a tener que decidir qué hacer, porque son muchos partidos que se están disputando en un año y cada 2 días no puedes jugar. Y lo más que tenés a veces, dependiendo quién sos o con quién jugás o qué país representás, lo más que tenés una semana de vacaciones. Pero otra vez el argumento es
son los jugadores que le pagan buenas cifras. Esto es fútbol, honestamente. Que tengan un buen día. Esto es Pase Ambidiestro. Ambidextrous Pass. Fútbol, soccer, honestly. Fútbol, honestamente. Pase ambidiestro. Que tengan un buen día.